Entonces, cuando lleguemos, para contextualizar bien, ¿cuánto tiempo tengo? 3 horas más, ok. Cuando empecemos en el ministerio, necesito estudiar la cultura para hacer todo, no como este poste céntrico en la carpa, no, más como andamiaje alrededor del edificio que estoy construyendo. Y el edificio que estoy construyendo es la iglesia, el ministerio, programas de capacitación pastoral, discipulado. Todo esto debe ser indígena, o es decir, debe ser algo que funciona en esa cultura, no algo importado que ellos no pueden continuar. Yo debo hacer todo desde el principio en una manera que ellos pueden hacer cuando llegue el momento. Contextualización está preguntando, ¿cómo podemos transferir o exportar o utilizamos transferir? ¿Cómo se puede transferir lo que el Señor ha dicho en las páginas de la Biblia a esta cultura, pero por medio de mi cultura? Es posible que ellos están viviendo como las personas en el video. No tienen toda la tecnología que tenemos nosotros, tienen otro idioma, tienen otra manera de vestirse, son desnudas. Están masticando hojas de coca, como en los Andes, como lo hacen. No es una droga porque no es procesada, es una hoja, es como café o algo así, pero ellos mastican hojas de coca, pero muchos misioneros no les gusta esta práctica y están prohibiendo mientras están tomando café. Dicen que no pueden masticar coca o algo así, pero también están matando el segundo bebé, por ejemplo. Cuando usted empiece su ministerio, hay que hacer, ¿cómo se llama en la medicina aquí en castellano? Triage. Triage, igual. Es una palabra francesa, pero es una manera que cuando, por ejemplo, hay un accidente en la carretera y los médicos, enfermeros están llegando y están pensando, bueno, ya está muerto, no podemos ayudarle a él va a morirse, no podemos ayudarle a él, pero podemos aliviar su dolor o algo así. Pero esa persona, debemos rescatar la vida de esa persona con ayuda inmediata para rescatar la vida. Misioneros deben hacerlo. Cuando llegamos a una cultura, debemos preguntarnos, ok, tenemos cosas que son de urgencia, tenemos cosas secundarias, y tenemos cosas del tercer nivel. Por ejemplo, ellos son desnudas, las mujeres desnudas, tienen personas, hombres, masticando coca y están matando el segundo bebé. ¿Cuál es mi prioridad cuando rescatar los bebés? ¿Cuál es la segunda? Bíblicamente, no sé. Porque la Biblia no nos dice que es pecado ser desnudo. Culturalmente es pecado, yo sé. Y yo creo que es mejor llevar puesto ropa. Pero hermanos, ¿qué versículo va a utilizar para predicar ese sermón? Yo creo que es correcto llevar puesto ropa para cubrir. Pero es interesante en cuanto a antropología cultural. Usted está bañándose, ¿ya? Usted está en casa bañándose. Usted tiene una toalla de ese tamaño. Hay un incendio en la casa y usted tiene que huirse desnudo. Con este pedazo de tela, ¿qué parte de su cuerpo va a cubrir? Es interesante, la respuesta depende de la cultura, porque las culturas tienen distintas respuestas. La mayoría en Asia, ellos dicen la cara, para que nadie sepa quién es la persona.
pero depende de la cultura, ¿ya? Entonces, pensando en desnudez, aún en los casos cuando los misioneros nunca jamás dijo nada de la ropa, cuando las personas aceptaron a Cristo y empezaron a crecer en Cristo para discipularse, por su propia cuenta empezaron a pedir ropa para cubrir con modestidad, para cubrir su cuerpo. Pero en casos, por ejemplo, cuando los misioneros de Inglaterra se fueron al sur del mar Pacífico ministrando en estas islas, todo el mundo es bueno, las mujeres son desnudas. A veces tienen faldas de paja, pero solo esto, sí tengan esto. Como los Guarani, que mataron a Jaime Elliot y esos hermanos desnudas, 100%. Pero en cuanto a este caso de los misioneros de Londres en el mar Pacífico, ellos escribieron cartas a Londres: por favor, envíenos una cantidad de vestidos y blusas para esas mujeres porque no tienen nada del cinturón hacia arriba. Por favor, envíenos algo. Entonces ellos enviaron maletas y maletas llenas de blusas y vestidos, y las mujeres llegaron a los cultos los domingos, porque con los requisitos que lleven puesto las blusas, por favor, cuando vengan al culto, por lo menos, pero con huecos en la blusa, porque solamente prostitutas en su cultura cubren todo el cuerpo para mantener el misterio. Y ellos no querían ser acusadas de ser prostitutas, por eso ellos habían hecho huecos en la blusa. En casos así, hermanos, en cuanto, por ejemplo, hablando de los Guarani, una persona desnuda no es nada algo, nada sexual o algo así. Nunca jamás han visto ni su abuela con ropa. No, ellos no piensan como nosotros. Por supuesto, tienen relaciones sexuales con personas y son pecadores y tienen un mundo caído como nosotros, pero ellos miden sexualidad en otra manera. No es por la falta de ropa. Es un escándalo para nosotros y por eso es el primer sermón de muchos misioneros. Tampoco diría yo que ellos deben quitar la coca de la boca. No es mi primer sermón tampoco. Y me imagino que nunca jamás voy a predicar este sermón. Porque para mí no es pecado. Porque yo mismo he masticado coca en la casa del pastor en Bolivia cuando hace frío y su esposa está repartiendo hojas de coca a cada persona. ¿Cómo? Hermanos, en serio, es como hojas de té y no es una droga, porque hay que procesar la hoja para hacer cocaína. No es cocaína, es hoja de coca. Pero, ¿cómo podemos hacerlo, hermanos? Necesitamos llevar el evangelio a ellos. Entonces, podemos enviar una Biblia. No, hermanos, porque no saben leer. No, ni tienen una Biblia en su idioma. ¿Cómo podemos hacerlo? Es el proceso de contextualización. Entonces, contextualización en otra cultura es, por ejemplo, tenemos, hablando de pizza, hay cadenas de pizza o restaurantes de pizza como Pizza Hut o Domino's o Pop en todo el mundo. De hecho, estaba en Taiwán y al salir de a pasar por una puerta, había todos como un food court o algo así con todos los restaurantes. La mayoría eran de Gringolandia, ahí en Taiwán. Pero la pizza, bueno, era semejante, pero los ingredientes arriba, encima de todo, no eran lo que tenemos en los Estados Unidos, pero la pizza básicamente era una pizza. Pero había una variación en cuanto a McDonald's también. Tenemos McDonald's por todas partes.
pero los postres son distintos en varias partes. La primera vez que me fui de los estados a Puerto Rico, yo vi por la primera vez un Kentucky Fried Chicken afuera de los Estados Unidos. Y en este Kentucky Fried Chicken, uno de sus postres era flan. Y me encanta el flan. Y estaba diciéndole a los demás, ojalá que tuviéramos flan en nuestro Kentucky Fried Chicken en los Estados Unidos, pero no. Tenemos lo básico, pero algunos cambios, porque está en este contexto. Una tienda aquí, un 7-Eleven en 7-Eleven en la esquina, tiene Coca-Cola, cerveza, cigarrillos, arroz, sal, azúcar, cosas así. Pero ¿cómo es una tienda así en el mundo árabe? No vas a encontrar alcohol en ninguna manera. No vas a encontrar revistas disponibles con mujeres casi desnudas, no en el mundo árabe. Y entonces, una tienda así contextualizada se cambia un poquito. ¿Cómo parece aquí? Pero debemos cambiar nuestro ministerio también un poquito para que podamos traer la Biblia fielmente, con fidelidad a ellos y solamente la Biblia. Yo quiero dejar atrás lo que pertenece a mi cultura, es decir, el tipo de banca que estamos utilizando, o la música, o los himnos, o también instrumentos que utilizamos. Es posible que no debo utilizar traje y corbata, o como ya en los Estados Unidos la mayoría no lo utilicen, es posible que en la nueva cultura sí utilicen corbata y traje. Y yo debo pensar en cómo puedo contextualizar la iglesia, la Biblia, mi ministerio, en una manera que ellos aceptan y pueden repetir. Lo que hemos visto muchas veces cuando los misioneros no lo hicieron, la primera generación de oyentes recibe la verdad en la manera que ellos entienden. La segunda generación, es decir, los hijos de los nuevos creyentes, cuando ellos crezcan, ellos empiezan a preguntarse, ¿por qué hacemos así? ¿Por qué estamos utilizando piano? ¿Por qué no podemos cantar nuestros himnos? Como les dije, nuestra cultura quichua y también los chinos, su sistema de música solamente tiene 5 tonos. Es un sistema pentatónico. En menor es lo que tienen. Es difícil cantar nuestros, ¿cómo es? ¿Cuál es el himno? ¿Cuán grande es Él? Es difícil, ellos no pueden cantar la misma, a ellos les gusta mucho esta melodía, este himno, pero con 2 melodías. Ellos tienen su propio, es semejante, pero en menor, no es como lo hacemos nosotros. Ellos cantan muchos salmos en Ecuador. Entre los mestizos, a ellos les gusta mucho Salmo 121, también los quichua. Pero los quichua tienen su propia melodía y los mestizos tienen su melodía. En los mestizos, ellos dicen, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Pero los quichua dicen, alzaré mis ojos a los montes. Ellos cantan el mismo salmo, pero su propio estilo. Pero el estilo de gringos es 100% distinto. ¿Qué debemos exigir entre los mestizos o quichuas? Ni un solo, si sea de ellos o mi sistema. Yo debo utilizar el sistema que ellos pueden continuar y que tiene sentido entre ellos. Hay varias maneras, hermanos, para interpretar cada
pasaje de la Biblia o verdades que queremos enfatizar. Por ejemplo, un hermano estaba trabajando con los Tiv en Nigeria y él estaba contando los últimos capítulos de Génesis, cuando José estaba reuniéndose con sus hermanos y se murió Jacob. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Los hermanos de José se acercaron a José y le dijeron, José, ¿sabe que antes de morirse, papá, él dijo que cuando él muriera, que usted debe tener gracia y no debe castigarnos por lo que habíamos hecho? ¿Y qué dijo José? No se preocupen, lo que ustedes querían hacer para causar daño en mi vida, el Señor tenía un plan y el Señor resolvió todo para lo bueno. Y él empezó a decir, cuán maravilloso, porque él iba a explicar que pase lo que pase, el mano todopoderosa del Señor estaba organizando y manipulando todos los eventos de nuestra vida. Pero cuando él dijo, cuán maravilloso, ellos gritaron, sí. Entonces él estaba muy animado. Entonces cuéntame, ¿qué dicen? Ellos le dijeron, bueno, pase lo que pasa por toda la historia. Al fin de la historia podemos ver que los hermanos amaron el uno al otro. Y él dijo, bueno, tiene razón, no es el punto que él iba a hacer, pero para ellos, porque ellos piensan mucho entre los Tiv, ellos piensan mucho en la familia, la importancia de familia. Para ellos, este fue el punto más importante de la historia. Nuestra énfasis de la soberanía de Dios, ellos pueden ver, pero esa no fue la parte más importante. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Nosotros o ellos? Los dos tienen razón y el Señor puede utilizar la cultura para comunicar verdad en varias maneras. Por ejemplo, al mirar atrás, yo he visto un árbol y yo puedo discernir, este árbol, ese es un árbol vivo. Y otro hermano dice, claro, eso es un árbol vivo. Y en mi trabajo yo sé que ese árbol, muchas personas utilizan en sus jardines para proveer sombra en el jardín y es un buen árbol aquí en ese lugar para la sombra. Y otra persona dice que, claro, y yo estaba trabajando en la medicina y yo sé que ese árbol es lo que utiliza para preparar una medicina para tratar el cáncer. Ah, ¿en serio? Y otra persona dice, claro, y el nombre científico de ese árbol es, y cada persona está diciendo algo de ese árbol, pero no están contradiciendo el uno al otro. Es como construir una nueva casa en los Estados Unidos. Ellos tienen planes, es un plan de su casa. Y ese es su caso, lo que se ve de la calle mirando a la casa, ese es un dibujo más o menos. Ah, perfecto. Pero mire, ese es otro. Y ellos abren ese rollo y en ese rollo lo que se ve es el plan de la casa misma. Aquí es su cuarto, esa es esa sala de vivir, ese es el baño. Ah, wow, ok, claro. Ah, pero mire, ese es otro plan. Y al abrir ese rollo se puede ver dónde están todo lo eléctrico por toda la casa. Cada uno de esos rollos nos dan más información, pero no es una contradicción del otro. Y las culturas son así. Entonces somos más ricos bíblicamente juntos cuando estemos estudiando juntos la Biblia. Somos más ricos que una sola cultura estudiando aislada. ¿Ya? Entonces, cuando estamos contextualizando, no debemos pasar por alto la posibilidad de que ellos nos pueden enseñarnos a nosotros algo que no hemos visto o no hemos enfatizado, hablando del hijo pródigo. Como ya hemos mencionado, en una cultura de honor y vergüenza, debemos tomar esos aspectos en mente para entender
la razón por la cual el hijo mayor era tan bravo, o para entender la gracia del padre cuando él corrió para abrazar a su hijo. Y son muchas historias más. Estaba leyendo ayer cuando, ¿quién fue? Lot, cuando los ángeles se fue a Lot y los ciudadanos de la comunidad querían abusar a los dos hombres que habían venido a la casa de Lot. En esta parte del mundo, hasta hoy en día, ellos tienen lo que se llama el código del desierto. Y en el código del desierto, cuando hay un peregrino o una persona viajero, forastero, está pasando por un lugar, él puede entrar su carpa, su hogar, y mientras él está debajo de su techo, usted provee todo lo que él necesita, hasta quitar comida de sus propios hijos para proveer lo mejor a su huésped, aunque es una persona no conocida. Una persona pasando nomás, pero eso es lo que hacen, esa es su mentalidad. Ellos protegen con su vida la persona que ha llegado debajo de su techo. Eso es lo que, es lo que hace. Una persona está haciendo por todos y todos están haciendo por todos los demás. Al entender este código, solamente al entender este código y este tipo de cultura, podemos entender cuando Lot dijo, mire, yo tengo 2 hijas vírgenes y yo puedo ofrecerte esas vírgenes para que puedas hacer lo que quieren con ellas. ¿Quién diría esto? Yo moriría por mi hija. Ni siquiera puedo imaginarme ofreciendo ella a hombres así. Pero el código del desierto es tan fuerte. Entonces es difícil entender este pasaje con Lot sin entender que este fue su honor. Porque qué vergüenza sería en esta cultura entregar las personas que habían llegado debajo de su techo y ellos sufrieran. Lot nunca jamás podría recuperar su honor hasta rendir sus propias hijas vírgenes, si sea necesario. Cada cultura, hermanos, necesitan una iglesia contextualizada. Y cuando lo hagamos, cuando estemos sembrando iglesias, cuando lo hagamos, ellos pueden aprender cómo hacerlo con otras iglesias en el futuro. Por ejemplo, la manera de vestirse. Si nos vayamos a otra cultura de musulmanes, y yo no tengo barba, como se puede ver, pero al ministrar entre los musulmanes, yo debo tener una barba. Yo debo vestirme como ellas. Yo no debo, si tomo alcohol, y yo no tomo alcohol, pero si tomo alcohol en mi casa, cuando empieza a ministrar entre ellos, yo no debo participar con alcohol. Yo no debo mantener un perro como mascota, porque entre los árabes este es inmundo, no lo hacen. Entonces las cosas que ellos hacen no debemos hacer. Durante el Ramadán, cuando no están comiendo, yo no debo hacer una parrillada en mi jardín al lado de mis vecinos musulmanos. Hay muchas cosas que debo tomar en cuenta en contextualización, hasta lenguaje, escritura, la traducción o versión que utilizamos. Yo voy a ministrar en otra parte de México, donde toda la gente, aun las personas que no son cristianos, dicen que la única Biblia verdadera es Reina Valera 60, imagínense. Entonces,
Y no solamente es México, toda América Latina es así, más o menos. Entonces yo voy a utilizar, como se puede ver, Reina Valera 60, porque yo no quiero causar ninguna confusión entre ellos. Pero hermanos, las historias bíblicas, ¿cuáles son las historias que yo debo escoger? No podemos contar todas las historias de la Biblia, no hay tiempo suficiente. Pero para escoger la historia apropiada, adecuada, yo necesito entender la gente. Es necesario, por ejemplo, estoy ministrando entre los musulmanes, contando historias. ¿Qué hago cuando llego a la historia de Abraham cuando él iba a sacrificar a su hijo? Porque ellos piensan que el hijo escogido, el hijo de la promesa era Ismael, no Isaac. Ellos piensan que Abraham iba a sacrificar a Ismael. Entonces ustedes no son creyentes, pero yo he ganado la palabra y yo tengo la oportunidad cada fin de semana de compartir historias. No debemos ser mentirosos. No debemos decir, y Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael. No debemos hacer esto. Es posible que debemos pasar por alto esta historia, porque si contemos esta historia como se ve en la Biblia, es probable que esa sería la última. Porque o usted va a sufrir el martirio o no va a tener la bienvenida la próxima semana. Pero es posible contar la historia si sea necesario. Solamente diciendo, y el Señor dijo a Abraham que él tenía que sacrificar a su hijo, sin mencionar el nombre. Y al llegar a la cruz, personas llegan a ser cristianos, podemos contar historias de nuevo, pero utilizando todos los detalles. Pero en el principio, el primer paso por las historias necesarias, no estoy exigiendo que lo hagan, solamente estoy sugiriendo que esa es una opción que podemos pasar por alto, algo que puede ofender para cerrar la puerta al Evangelio. Porque el problema, hermanos, o el riesgo, es que ellos pueden rechazar el mensajero y al rechazar al mensajero también está rechazando el mensaje. La única fuente del mensaje están rechazando no porque es el mensaje, sino porque el mensajero es ofensivo. Por eso debemos caer bien con la cultura, con nuestros oyentes, en todo lo posible, por lo menos en compartir el Evangelio. Y con nuevos creyentes, por supuesto, podemos enseñar todo de cada historia. Pero en la manera de orar, cuando oremos nosotros, ¿qué hacemos? Ok, hermanos, oremos. Inclinamos la cabeza, cerramos los ojos. A veces queremos arrodillarnos, pero por lo menos hacemos esto. ¿Dónde se ve el versículo en la Biblia que dice que debemos orar así? Sí, hermano. Nosotros estamos evangelizando una comunidad, pero pasamos por alto varios aspectos de estos. Y quizás me van a entender más acá los hermanos, que muchas veces tenemos una cultura católica y a veces queremos usar la misma Biblia católica, pero a lo mejor nos ha hecho falta, ¿no? En nuestro contexto, ver qué significa la Biblia para un católico, desde la Biblia católica, qué significa. Y también a veces cuando entramos a un campo nuevo que es católico, o sea, no es un lugar nativo, sino que estamos trabajando con gente católica, para ellos la iglesia tiene un significado. Y cuando nosotros queremos hacer ya reuniones en otro lugar, hay una tensión, yo he visto la tensión que siente la gente. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos investigando
la parte esta de la cultura, qué siente, qué creen ellos acerca de eso, qué piensan de reunirnos en otro lugar. Entonces, yo creo que por eso es importante la investigación etnográfica. Es importante la investigación etnográfica y yo diría antes de empezar el proceso de evangelizar, porque no sabemos precisamente lo que debemos presentar, cómo debemos presentarlo, cómo podemos evitar sincretismo mientras estamos predicando. Es posible que ellos están, pero como yo necesito primeramente, antes de terminar, yo voy a darles 4 pasos que debemos seguir para contextualizar en una manera crítica. Pero solamente para que sepan, el primer paso es estudiar la cultura. Sí, hermana. Hermano, en Chiapas, un grupo de misioneros norteamericanos intentaron trabajar con la gente, según ya evangelizada, a través de lo que ellos llamaron desarrollo comunitario, proyectos con conejos. Entonces ellos presentaron su proyecto, la gente recibió todo el equipo, recibió hasta conejos y todo, según les enseñaron a trabajarlos. Al poco tiempo regresan y no había nada de proyectos. Ellos dijeron que las lluvias habían arrasado con todo el terreno y se habían llevado todo, ¿no? Posteriormente les dieron otra vez lo mismo y también volvieron a capacitar. Dejan pasar el tiempo de implementación, regresan y nuevamente las mismas condiciones. Así lo hicieron 4 veces. Según los hermanos misioneros, estaban perseverando. Y cuando finalmente a alguien se le ocurre preguntar qué es lo que está pasando, resulta que el conejo para esa zona, para esa cultura, era sagrado. Entonces ellos los tenían en jaulas, les enseñaban a tenerlos en jaulas, a comerlos y a venderlos. Y además de eso, bajo el discurso de que era porque Dios los quería prosperar. Entonces ellos no podían concebir la conexión entre cómo Dios quiere que mate a otro Dios. Ajá. ¿No? Que para ellos era lo mismo, porque era sagrado el conejo, ¿no? Entonces, esto se ha dado mucho en distintas zonas indígenas que yo conozco, porque no atrevemos a mirar ni con justicia ni con dignidad a las culturas receptoras. Y ni sabemos que lo que tenemos es lo que ellos necesitan bajo nuestra propia percepción, sin siquiera dignarnos a hacer un diagnóstico. Entonces, muchas veces antes de empezar ciertos proyectos misioneros ya están fracasados. Sí, claro, no hay otra opción. Claro, vamos a hacer fracasos en esta presentación del Evangelio. Sí, mi hermana, ¿había pregunta? Sí. Y esa es otra, hablando de los dos, hablando del contexto católico. Debemos entender que no estamos ahí para confrontar la Iglesia Católica, no estamos batallando contra ellos, aunque parece así que es lo que hacemos. Estamos representando a Cristo, enseñando la Biblia. Y mi primer sermón a católicos no va a ser, no existe purgatorio. María sí tenía pecados. Yo no voy a predicar ese en mi primer sermón porque no voy a tener más. Claro, sería muy peligroso, número 1. Número 2, nadie va a escuchar otro sermón porque él es loco. Él está diciendo tantas tonterías. Entonces, necesito tomar en cuenta lo que creen, hacer lo que podemos y poco a poco el Señor cambie los corazones de las personas. Solamente puedo, en la vida de hoy, hay una silla para el juez, hay una silla para el abogado y hay una silla para la persona acusada y hay una silla más
Ese es para el testigo, que puede decir lo que él ha visto, lo que él ha aprendido del caso. Esta es la silla que pertenece a nosotros. No somos el juez, tampoco somos el abogado. Y aunque nos sentimos muchas veces que somos el acusado, estamos aquí como testigos. El Señor tiene que cambiar corazones y hacer lo necesario. Solamente estamos diciendo, Cristo dice, cuando somos perseguidos en un lugar, ¿qué debemos hacer? Podemos ir a otro lugar. No necesitamos buscar el martirio. Estamos predicando y si el Señor recibe, no debemos echar perlas en frente de... Ya, y yo no dijo eso, Cristo dijo esto. Entonces, hermano, ese es el asunto. Entonces, al llegar rápidamente, 14 minutos para resumir, ¿cuál es la contextualización crítica? Porque no queremos permitir que la cultura nos diga cómo es cristianismo. La Biblia es supracultural sobre todas las culturas, pero debemos tomar en cuenta la cultura, el idioma, la manera de vivir, su cosmovisión, sus reglas o reglas de la vida diaria, toda su cultura. Entonces, al llegar, el primer paso es estudiar la cultura. Sin juzgarlas, por favor, estudiar la cultura, estudiar las personas, estudien todo lo que pueden averiguar. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué quiere decir cuando ellos hacen eso? ¿Qué piensan ellos de dónde somos? Y preguntas que ustedes pueden utilizar para estudiar las culturas del mundo se puede encontrar en nuestra página web de Reaching and Teaching. Déjenme ver mientras estoy hablando aquí. En nuestra página web, Reaching and Teaching, hay una parte de nuestra página web. Déjenme poner. Donde dice aprender o learn en inglés. Y under learn hay otro enlace que dice artículos. Al hacer clic en artículos, hay unos enlaces más. Uno dice bibliografías, algunos artículos en español, oralidad, investigación etnográfica, lo que en inglés dice People Group Research, viajes de misiones de corto plazo. Pero en People Group Research o investigación etnográfica, al hacer clic en este enlace, lo que se ve son varios artículos de PDF. El primer artículo es preguntas para entrevistar, pero bilingües. Y hay una lista de preguntas, creo que son 40 más o menos preguntas, en inglés y en castellano. Esta es una lista que yo recibí del IMB. Este es un documento de ellos, pero está aquí. Ustedes pueden mirar a esas preguntas y si usted tiene un informante cultural o un amigo en la cultura, usted puede preguntarle, entrevistar utilizando estas preguntas para entender más de la cultura, para conocer un poquito de su cosmovisión. Y hermanos, si ustedes quieren averiguar aún más información, que dice Constructing a Worldview Profile, este es más detallado, son muchas más preguntas en pero número 1 con preguntas de entrevistas bilingüe, eso sería suficiente para identificar cuál es la cultura, por qué hacen lo que hacen, quién toma las decisiones en la familia y toda esa información. Entonces, paso número 1, debemos estudiar la cultura. Paso número 2, debemos estudiar la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? Ya lo hemos hecho. Pero no se olviden, estamos hablando de este modelo tricultural.
yo necesito entender la Biblia, mi cultura y la cultura de la gente, pero al estudiar la gente, me di cuenta que ellos son borrachos cuando ellos construyen una casa. Cada vez que los hermanos o los hombres vienen de todas partes para construir una casa, ellos llegan a ser borrachos en el proceso. Y en esa borrachera ellos hacen muchas cosas abominables. Y según lo que entiendo yo de la Biblia, este es pecado. Pero en vez de decir, ese es pecado, yo debo regresar a la Biblia para estudiar la Biblia, para identificar cuáles son las partes de la Biblia que dice que este hábito es pecaminoso. Yo necesito identificar cuáles son las partes de la Biblia que dice que eso es pecaminoso, porque es posible que ellos están haciendo algo que me parece incorrecto, pero al regresar a la Biblia me doy cuenta de que la Biblia no dice nada de eso. Y yo necesito pensar en qué voy a cambiar este aspecto. Por ejemplo, imagínense, no laven la mano antes de comer. Y para mí, imagínense, en mi cultura, mi mamá me enseñó en una manera que para mí este es casi pecaminoso. No es la verdad, pero imagínense, en mi caso es así. Entonces estoy al encontrar un grupo donde no están lavando la mano. Estoy diciendo, no es correcto, es pecado. Pero antes de predicar ese sermón, yo debo regresar a la Biblia para estudiar, para identificar cuáles son los pasajes que trata de ese tema. Y, por ejemplo, regresando al tema de las borracheras, por supuesto yo puedo encontrar un pasaje. Entonces yo he hecho paso número 2, estudiar la Biblia. Paso número 3, yo quiero estudiar la Biblia con hermanos de la cultura. Y en este estudio con hermanos de la cultura, personas que están aceptando a Cristo, personas que están creciendo como nuevos creyentes, discípulos, les guía, el maestro, el misionero, les guía al pasaje que trata el tema del pecado que usted ha visto. Y juntos ustedes están sentados alrededor de la mesa con sus Biblias abiertas, estudiando pasajes que dicen que no debemos ser borrachos. No debemos pelear, no debemos violar a mujeres mientras estemos borrachos. Y todas esas cosas podemos encontrar pasajes bíblicos para tratar el asunto. Eso es lo que hemos hecho y estamos estudiando juntos con los hermanos. Ese es el paso número 3. Pero paso número 4, ellos tienen una crisis de fe. Y uno de los hermanos dice, señor misionero, ¿sí? Lo que la Biblia dice aquí, ¿sí? Hacemos esto. ¿En serio? ¿Ustedes lo hacen? Sí, Señor, estamos haciendo esas borracheras siempre. Entonces, ¿qué deben hacer? Y ellos mismos tienen que tomar una decisión. Bueno, no importa, vamos a continuar en el pecado. Si son hermanos, si son discípulos creciendo, ellos van a decir, bueno, no debemos hacerlo. Pero otro hermano diría, pero hermano, ¿sabe que somos una cultura recíproca? Solamente lo hacemos porque la manera para decir gracias a una persona que viene para construir su casa es ofrecer alcohol. Eso es lo que hemos hecho por siglos. Es nuestra cultura, es lo que hacemos. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice es pecado. Entonces, ¿qué haremos? Yo creo que debemos continuar haciendo la misma cosa, con la excepción, en vez de tener una fiesta con alcohol, debemos tener una fiesta con cerveza bautista, Pepsi, Coca-Cola. Debemos tener comida típica, música tradicional, y debemos tener una fiesta grande, pero sin alcohol. ¿Ok? Y al hacerlo,
Todo el mundo está regresando a casa diciendo, wow, este fue lo mejor que hemos visto, la casa está correcta en vez de inclinada. Y ellos mismos están de acuerdo con la nueva costumbre, porque ellos tenían una parte con la nueva idea. Yo vi que ese fue pecado en mi estudio de la cultura. Paso número 1. Paso número 2, regresé a la Biblia para asegurar que estoy de acuerdo que la Biblia trata el tema. Al identificar la parte de la Biblia que trata el tema, paso número 3, estudiamos la Biblia juntos y lleguemos a este pasaje que trata el tema y ellos tienen que tomar una decisión en paso número 4. Lo que ellos nos dan es un sustituto funcional. Un sustituto por la costumbre pecaminosa que funciona para hacer la misma idea. Ellos siguen una cultura recíproca. Necesitan decir gracias en alguna manera. Y esa fue la manera que ellos hicieron. Un hermano, había 4, 5 años enseguidos, cuando yo estaba predicando en una conferencia de pastores en Huaraz, en Perú. Y un hermano, pastor bautista, indígena, siempre estaba en esta reunión. Y un año, que en el año pasado, el cura me nombró prioste. ¿Sabe qué es un prioste? No sé si tienen ese sistema aquí, pero en catolicismo en los Andes, el cura escoge una persona muy importante en la comunidad, una persona que tiene recursos, etcétera, para hacer lo que ellos llaman prioste. Y este prioste es un honor, porque usted puede guardar el santo en su casa en el año que viene y va a recibir mucha bendición, pero te toca a ti proveer alcohol en la celebración, en la fiesta del santo. Es necesario. Entonces no puede decir no, pero al decir sí, hay mucha bendición, hay mucho respeto, mucho honor en su casa. Pero ese pastor bautista, en contra del alcohol y borracheras, el cura, con propósito, él escogió a ese pastor. Y él sabía que en esa comunidad, si él rehusara la invitación, sería horrible. Ellos, me imagino que no iban a matarlo, pero ellos iban a atacarlo, destruir sus plantas, quizá robar sus animales, destruir su casa. Sería violencia. Y él lo sabía. Y él no sabía lo que iba a hacer. Entonces se fue a misionero y ellos empezaron a orar, buscando una manera. Y ellos se fueron al municipio y al cura en una reunión, con una sugerencia. Y el pastor con el misionero dijeron, ¿por qué no hagamos algo distinto en ese año, algo diferente? En el pasado siempre tenemos borracheras en la fiesta y el día domingo la única cosita que tenemos para recordar la fiesta es dolor de la cabeza. Lo que podemos hacer es, podemos tener una fiesta grande, pero podemos hacer obras también. Podemos traer equipos de los Estados Unidos que pueden proveer, por ejemplo, pintura, podemos pintar la parada de bus, podemos repintar el municipio o la escuela y podemos limpiar el parque, podemos construir bancas para poner en el parque y limpiar toda la ciudad en una minga grande, un día de trabajo grande y con celebración, con música típica, con comida típica y esta sería la celebración del año, del siglo. Y ellos estaban muy emocionados y dijeron, bueno, sí, pues, ¿cómo no? Entonces lo hicieron. Él sobrevivió, nadie era borracho
y ellos tenían una nueva costumbre en su comunidad. Ya los días del santo no son borracheras, son días de trabajo y de celebración, de lo típico, etc. Pero lo que pasó es que él identificó un sustituto funcional que era también bíblico. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, en nuestro ministerio. Debemos identificar lo correcto, debemos estudiar la Biblia con las personas y ayudarles a ellos a escoger algo que aceptarían, que es bíblico. Y en esa manera, hermanos, no somos el policía nuevo en la comunidad diciendo, no, no puede hacer esto, no puede, sí, debe hacer esto. Si estamos haciendo esto, estamos causando más estrés y tensión. Y cuando nos vayamos, ellos van a regresar a la misma costumbre. Necesitamos enseñar la verdad en una manera culturalmente apropiada, bíblicamente fiel, y la única manera para hacerlo es estudiar la cultura primeramente. Ok, hermanos, muchísimas gracias por esta semana y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ha sido un gusto, un gozo, y si les puedo ayudar en el futuro, cuéntame. La hermana Nancy va a darles todos los detalles de cómo puede escaparse del purgatorio y todo esto. Pero de mi parte, muchísimas gracias y Dios les bendiga, hermanos.